Buenos días, Dalila Escobar de Atiempo.tv. Primero, en cuestión de salud, si pudiera tal vez el subsecretario Hugo López-Gatell aclararnos este tema del debate que se ha dado de la ivermectina, que se está teniendo un debate en la Ciudad de México porque se hablaba de la entrega en kits en un principio por parte del gobierno de la Ciudad de México, porque se tenía la idea, lo que se tenía hasta el momento en cuanto a pues más que pruebas de información que se podía utilizar en pacientes ambulatorios. Después hubo una aclaración de que pues como eran un tratamiento de investigación en curso, se tenía que retirar. Preguntarle cómo está la situación en el uso de este tipo de tratamiento para pacientes, para quién se tiene que suministrar, y en todo caso este debate ya el gobierno de la Ciudad de México ha aclarado que no fue un experimento, no fue un ensayo, pero preguntarle directamente como experto qué es lo que está sucediendo con este tratamiento y qué es lo que se sugiere para el uso del mismo en la población mexicana. Gracias. Adelante. Yo también quiero opinar después de eso. Muy bien. Con mucho gusto. Gracias, Dalila Escobar. Sí, como se conoce, tenemos una guía de tratamiento, una guía de lineamientos de tratamiento de COVID que forman parte del repertorio de más de 180 documentos técnicos que conforman la estrategia de manejo de COVID. En el portal coronavirus.gov.mx tenemos toda esta documentación. Este documento, la guía de manejo clínico, igual que otras, ha tenido varias versiones que se van actualizando conforme va apareciendo evidencia científica, y los grupos de expertas y expertos van dando asesoría y se conforman. En la versión de agosto de 2021 fue la primera en donde explícitamente recomendamos no utilizar ivermectina, porque en ese momento ya había un acúmulo importante de evidencia científica a nivel mundial que permitía identificar que no había muestras de utilidad suficiente. Igual que otros medicamentos que están ahí establecidos, tocilizumab en su momento, también un medicamento de patente de Roche, también en ese momento indicamos que no debía ser utilizado. Respecto al caso de la Ciudad de México, pues efectivamente la Ciudad de México ya ha hecho las aclaraciones pertinentes. Una de las cosas más importantes a tener claro es no hubo ningún experimento, como señalan muchos medios de información. Nos llama la atención este persistente uso de una verdad distorsionada, señalando que la Ciudad de México haya conducido un experimento sin el consentimiento de las personas. Entonces esto ya ha sido aclarado, nosotros también tenemos claridad de eso. La Ciudad de México no condujo ningún experimento, ni en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde septiembre de 2021, es decir, inmediatamente a los pocos días de que apareció nuestra guía clínica federal, en donde establecimos que no recomendábamos el uso, consistentemente la Ciudad de México también dejó de utilizarlo. Y algo que quiero destacar es que la Ciudad de México fue la entidad federativa, y lo sigue siendo, que ha tenido el programa más amplio de respuesta al COVID, una de las entidades federativas que fue pionera en estos paquetes de servicios, en donde se consideró no solamente los elementos propiamente médicos, sino la asistencia social, el seguimiento telefónico. Concurrente con esa guía de la que estamos hablando, también lanzamos una guía federal para el modelo de atención primaria de la salud utilizado en COVID, y la entidad federativa que lo llevó a cabo de manera más extensa, más entusiasta y más consistente, y que además fue la primera en hacerlo, fue precisamente el gobierno de la Ciudad de México. Y otros elementos, desde luego la vacunación, ha sido la Ciudad de México la que ha facilitado más el proceso de vacunación, por lo tanto fue la primera que llegó a la más extensa cobertura vacunal, y desde el punto de vista del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, vemos en el gobierno de la Ciudad de México uno de los ejemplos más virtuosos de manejo de la epidemia. Muchas gracias. Tengo dos dudas en ese sentido. Primero, los pacientes que ya se les suministró, porque en un principio se pensaba que podía ser eficaz, no se observó que hubiera algún riesgo, o más bien reducción en temas de hospitalización, que fue lo que estaban como observando. Y por otro lado, mientras haya tratamientos que estén en curso, las investigaciones, ¿se sugeriría entonces mejor no incluirlos en este tipo de kits?
No, como digo, es importante no confundir, no pensar que hubo un experimento, no hay tal experimento. La ivermectina es un medicamento que se diseñó originalmente como un medicamento antiparasitario para ciertos tipos de parásitos, estrongiloideasis, natostomiasis, oncocercosis, hay varias indicaciones terapéuticas. El medicamento tiene más de 50 años de existencia, se ha utilizado en extensas campañas de salud pública en el mundo entero, en muchos países, incluido México. Es un medicamento que tiene algunas virtudes, es considerablemente poco tóxico cuando se usa en dosis, las dosis recomendadas. Otra de las distorsiones de información que hemos visto en la prensa es señalarlo como un medicamento veterinario. Ciertamente hay una formulación cuyas dosis son para uso veterinario, pero desde hace 50 años hay una formulación de uso médico que en México tiene registro sanitario, igual que lo tiene en gran cantidad de países del mundo. En el caso del uso que se le dio en México, en este caso que se comenta, fueron las dosis convencionales, de hecho un poco más bajas, en las que se ha demostrado que existe muy baja toxicidad. Gracias. Gracias. Otra pregunta. Es nada más subrayar de que como es de dominio público, como es obvio, pues hay toda una campaña, ¿no?, de ataques al gobierno por parte del bloque conservador y de sus voceros. Esto que acabas de preguntar es parte de lo mismo. Están involucradas dos revistas que recibían dinero del gobierno anterior para hablar con claridad. Una revista es Nexos y la otra Animal Político. Para irnos ubicando y que nadie se ofenda, ¿no? Es informar a la gente y ejercer nuestro derecho de réplica, porque de todo, ¿no? Hacen escándalo al grado de presentar una denuncia penal en contra del doctor López-Gatell por los lamentables fallecimientos. Se ratificó la denuncia del COVID. Imagínense eso. Culpar al doctor de todos los fallecidos por el COVID es una desproporción, es muy irracional y conlleva pues mucho odio. Todos sabemos que se trata de una pandemia. Hemos hecho todo por salvar vidas de manera simple, aunque siempre deberíamos de ser más profundos en todo, pero por el tiempo es cosa de ver cómo se han aplicado vacunas en México. Estamos entre los 10 países con más vacunas aplicadas, adquiridas, entre los 10 países del mundo. Insistimos
de que teníamos que llegar al invierno con el mayor número de personas vacunadas porque podía crearse otra ola de contagios. Se avanzó y por eso no tuvimos la afectación que se pudo padecer de no haber avanzado en la vacunación. Pero fuimos de los primeros países en el mundo en informar casi a diario, este señor, sobre la pandemia. Y son muy dolorosas las comparaciones, pero ahí están los resultados. ¿Por qué no ponen lo de las vacunas y luego la tabla de fallecidos? Lugar 9 México en el mundo. Aquí está Marcelo Ebrard, todo el servicio exterior. Hablamos con presidentes. Hablé con el presidente de Rusia, hablé con el presidente de China, hablé con el presidente de Estados Unidos, hablé con el presidente de Cuba, con el presidente de Argentina, con todos. Hablamos con el canciller de la India para que no nos faltaran las vacunas. No padecimos por eso. Todos tienen el derecho a la vacuna. Se garantizó de manera democrática el acceso a la vacuna. Y ahí están los resultados. Y puedo anunciar que del mecanismo COVAX van a llegar 18 millones de dosis para refuerzo y todavía nos deben, porque pagamos por adelantado, 20 millones de dosis. Tenemos prácticamente cubierto todo este año. Bueno, ¿y cuál es el resultado de esto? ¿Por qué no pones la otra gráfica? Miren, de 30 ciudades, países, México en lugar 25 en fallecidos, pero en el caso de nuestro continente, menos fallecidos que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Argentina, que en Colombia, Perú, desde luego Perú, Paraguay. ¿Qué cuentan esto? Los resultados. Entonces, se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público, el juez? ¿Sí? Y no es nada más el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud, todos iríamos a la cárcel. Todos somos Hugo. Pero todo tiene que ver con la politiquería
Entonces, eso es lo que quería decir y advertir, aunque es muy obvio, de que van a seguir todas esas campañas de desprestigio, de mentiras, de calumnias en la mayoría de los medios de información. Es que yo creo que vamos a tener que refrescar información, ¿cómo se dice en el periodismo? Refritear, para sacar información de cuánto recibían los medios. Y ahí nos vamos a quedar nada más en publicidad, porque si nos metemos a qué otras prebendas recibían, sí, créditos, contratos, etcétera, 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 negocios jugosísimos al amparo del poder. Gracias. Pero no nos metamos hasta allá, nos vamos a quedar solo en la cuestión de la publicidad. ¿Cuánto hemos ahorrado? Por eso no ha sido en vano estar recibiendo golpes, porque son becas para estudiantes, bueno, son vacunas. Entonces, los machuchones de los medios de información, pues qué problema iban a tener con la pandemia. Agarran el avión y se van a vacunar a Estados Unidos. Y aquí, ¿cómo se iba a vacunar la gente humilde? Afortunadamente hay presupuesto porque no hay ya esos privilegios. Entonces, aclararlo, que es interesante. Tampoco enojarnos y ser también tolerantes, garantizar el derecho a disentir, no perder el sentido del humor, no perder el sentido del humor, estar alegre siempre y procurar estar bien con nuestra conciencia, con ese que es el principal tribunal, nuestra conciencia.